cigarrillos que debe estar fumando el ministro Nicolás Eyzaguirre en el último tiempo? ¿Cuánto habrá aumentado la dosis? ¿Cómo le va, ministro? Muy buenas tardes. Hola, Cecilia, ¿cómo estás tú? Buenas tardes ya. ¿Ah? Buenas tardes ya. Sí. ¿Cuánto aumentó? ¿Cada día más? Trato de controlarme, pero no diría que me controlo. No, la pregunta tiene su qué. A ver, yo creo que en su vida Nicolás Eyzaguirre tiene que haber enfrentado una situación más tensa en la vida política, me refiero, como la que estamos viviendo. Porque con esta reforma educacional que genera tanta controversia, que incluso genera que la presidenta de la República desde España hable de campaña del terror cuando se le pregunta lo que está pasando con esta reforma educacional. Entonces, por eso decía, ¿es así? ¿Es el momento más heavy políticamente? Bueno, ¿Que le ha tocado? Sin duda es un momento difícil porque, como lo decía yo en otro programa, si bien otras leyes afectan sin duda intereses, por ejemplo la tributaria, los bolsillos, esto tiene que ver con miedos atávicos de la gente, son los dormitorios de los niños los que están en cuestión. Entonces, sin duda alguna que generan reacciones muy fuertes y lo que me corresponde es tratar de pacificar los espíritus, tratar de explicar la filosofía de la reforma, bajar las tensiones, y no, obviamente, hacerme eco de expresiones altisonantes que lo único que hacen es enturbiar el ambiente. Pero, ministro, cuando la presidenta de la República habla de campaña del terror, refiriéndose a lo que está pasando en los medios de comunicación, por ejemplo, la propaganda que hay o la desinformación a veces expresa, no sé, ¿coincide con ese término, con esa manera de llamarlo? Bueno, yo te he escuchado, Cecilia, en el primer café y tú misma has sido testigo de cómo hay ciertas tergiversaciones que se repiten y repiten y repiten, no obstante los intentos que hacemos desde el gobierno por aclarar aquellos conceptos, porque discutamos sobre la base de lo que efectivamente hemos presentado y hemos planteado. No discutamos sobre fantasmas, porque eso nunca nos va a llevar a tener la unidad que todos los chilenos y chilenas necesitamos. Entonces, a veces uno se pregunta, sin necesariamente prejuzgar o presumir intenciones, ¿por qué se hace todo esto? ¿Por qué no se entiende? ¿No quieren entender o ustedes no lo explican bien? Puede ser una combinación, nadie está libre de pecado, como se decía, posiblemente tenemos que esmerarnos más y trabajar más todavía en explicarle a la familia por qué no tiene nada que temer. Pero no hay duda alguna que uno tiene el derecho legítimo a pensar que hay alguna intencionalidad política más de corto plazo, cuando uno ve personeros que son informados, que continúan y continúan repitiendo cuestiones que hemos desmentido hasta la saciedad. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo que se van a cerrar colegios, que como por ejemplo que esto es, la verdadera intención de todo esto es liquidar al sector particular subvencionado, que nuestro afán es estatizar la educación, cuestiones que no tienen ningún asidero. Pero yo no creo, por ejemplo, que Gutenberg Martínez pueda tener esa intención, ¿no es cierto? ¿Qué otra intención puede tener detrás cuando él hace cuestionamientos como el que hizo el martes pasado en el primer café? Escuchemos. El domingo hubo una marcha significativa, sí. Y yo creo que esto tiene que ser evaluado y valorado por todos. Los movimientos sociales tienen todas sus razones de ser. Aquí se requiere tener un activo diálogo con los estudiantes, un activo diálogo con los profesores y un activo diálogo con las familias. A mí me preocupa el que las familias tengan poco rol reconocido en esta reforma educacional. Desde mi visión personalista hemos dicho, las personas, y esto es estudiantes, docentes y familias. Y no veo en esta reforma un rol de la familia. Ministro. Yo creo que el llamado que hace Gutenberg es siempre bienvenido en el sentido de que el diálogo y la información con los que son sujetos de esta reforma, particularmente los estudiantes, los profesores y las familias, es siempre bienvenido, y no solo bienvenido, sino que indispensable. Yo posiblemente no he podido multiplicar mi tiempo para lograr conversar con las familias tanto como sería deseable, pero por ejemplo con las organizaciones de las familias, que hay básicamente dos, la Corpade y la Confepa, yo me he reunido en múltiples oportunidades. Con Erika Muñoz, por ejemplo, me ha visitado y hemos tenido un diálogo muy franco y yo te diría que bastante fluido.
en varias oportunidades. Hemos recorrido Chile en la medida de lo posible y hemos hablado con la familia. Posiblemente necesitamos hacer más todavía. Pero ¿por qué entonces si ha hablado varias veces con Erika Muñoz, por ejemplo, que es como la cara visible de la oposición de sostenedores y de apoderados sobre todo? No, ¿qué pasa? ¿Usted no logra convencerlo? O simplemente yo digo, bueno, pueden tener el derecho a no estar de acuerdo. Una cosa es decir, no entiendo la reforma, y otra cosa es decir, la entiendo, pero no estoy de acuerdo. Eso es correcto. Yo creo que es bien difícil separar cuál es la razón del rechazo, y no me corresponde a mí, ni nunca lo hago, presumir intenciones. Pero quedémonos con la interpretación benévola. La reforma es compleja y por tanto produce natural inquietud en la familia, y lo que corresponde es que nosotros nos hagamos cargo de esa inquietud y tratemos, ¿cierto?, de conversar e insistir, y entre otras cosas te agradezco el programa justamente para decirles que no tienen nada que temer. A propósito de no tener nada que temer, cuando hablamos, bueno, esos son los apoderados, son los padres, pero cuando ellos escuchan, por ejemplo, o leen a Mariana Elwin, ex ministra de Educación, demócrata cristiana, y ella dice que hay que responder preguntas, por ejemplo, que nadie ha contestado todavía. ¿Cuántos sostenedores arriendan actualmente? ¿Cuántos con partes relacionadas? ¿Qué montos están pagando actualmente por los arriendos? ¿Cuánto hay de lucro encubierto? Bueno, en fin, ella dice que todas estas preguntas el gobierno debe entregar una estimación de los establecimientos que están en riesgo de cerrar o pasar a ser pagados para acoger las legítimas inquietudes de miles de familias y sostenedores. Bueno, en fin, todas esas preguntas. ¿Hay respuesta para esas preguntas? Bueno, algunas de ellas son hechos que obviamente se pueden contestar y que las he contestado. Otras son conjeturas, como por ejemplo cuántas van a cerrar. Y objetivamente, cuando la ley está en medio de su proceso de tramitación, todavía queda paño por cortar. Nuestro deseo es que no cierre ningún colegio, y para eso estamos tratando de llegar justamente a los sostenedores y a explicarles que el proyecto respeta plenamente sus inversiones, el que van a poder continuar trabajando, el que van a poder continuar siendo adecuadamente remunerados por su gestión, y no como alguien dijo por ahí, nadie en Chile trabaja gratis. Nadie le está pidiendo que trabajen gratis. Estamos pidiendo una cosa muy distinta, que es que simplemente no haya inversionistas pasivos que retiren utilidades cuando, cierto, no están en la gestión escolar. Y por tanto yo creo que conversando y conversando los temores van a ir disipándose. Pero ministro, usted me dice, no se puede hacer un cálculo de cuántos colegios van a cerrar, que eso es como en medio de una reforma. Sin embargo, Jorge Correa Sutil el otro día, la semana pasada, y hoy día lo reitera, dice, ¿cómo no se va a poder calcular? Porque yo le recordaba que usted lo había dicho en Tolerancia Cero, que no se podía hacer ese cálculo. Pero alguien que hace políticas públicas, un gobierno que sabe hacer políticas públicas, puede perfectamente hacerlo. Claro, porque el objetivo nuestro es que no cierre ningún colegio. Entonces yo no voy a estar haciendo conjeturas respecto de cuántos van a cerrar, porque lo que estoy tratando es de ponerme en sus zapatos, de entender cuáles son sus temores, cuáles son sus legítimas aprehensiones, justamente para ir dando solución a esto. Porque como la presidenta lo ha reiterado, nosotros creemos en la provisión mixta, que por lo demás, para que sepa la gente que te escucha, no es habitual en los países del mundo. En los países del mundo desarrollados, habitualmente el que provee la educación es directamente el Estado. Hay algunos pocos, como Bélgica, como Holanda, como algunas partes de Canadá, donde el Estado subsidia tanto directamente la provisión de educación cuanto a través de un sector particular subvencionado. Y ese es lo que culturalmente Chile ha optado, aunque ciertamente el sector público en el último tiempo se ha venido más abajo de lo que conviene. Obviamente la oferta laica y plural debe ser un poquito más copiosa, pero nosotros queremos que ambos sistemas convivan en paz, pero convivan en paz con una regla muy simple, extremadamente simple. Esa educación la financian todos los chilenos. ¿Y qué es lo que todos los chilenos queremos pedirle? Es que sea una educación inclusiva, que no segregue a nadie. Bueno, usted el otro día explicaba esto del descreme, por qué hacen el descreme, porque así se quedan con los mejores, y si se quedan con los mejores, entonces se ganan más dinero, o sea, porque es un incentivo, ¿cómo le dice usted, perverso? Así se dice normalmente en ciencia del comportamiento. En ciencia del comportamiento. Entonces el hecho del descreme es que yo me quedo con los mejores y los malos se van para otro lado, y lo que se busca es la integración, ¿no es cierto? Hay familias que están dispuestas a pagar con tal de que su hijo no se mezcle con el hijo de la nana, por ejemplo, por decir un ejemplo así extremo. ¿Eso es?
Claro, pero habría que entender cuál es la raíz filosófica de todo esto. En 1954, la Corte Suprema de Estados Unidos, en un fallo que fue muy importante para Occidente, decretó en función de que a la sazón los afroamericanos o negros iban a colegios separados de los blancos y de otras, digamos, colores, que separados pero iguales eran intrínsecamente desiguales. ¿Y sabe cuál usted es la razón? Porque en aquel entonces los que eran contrarios a la integración racial decían, pero ¿cuál es el problema? Mejoren los recursos de los colegios de los negros, pero no pidan que los mezclemos. Entonces la razón de fondo es que si usted a un subconjunto de la población le dice, sabe que usted no se puede mezclar, usted tiene que estar separado en un apartheid, yo le estoy enviando un mensaje de la sociedad: usted es menor, usted es inferior. Es una profecía autocumplida. Y por tanto, la dotación de talentos que usted tiene entre ese grupo, los que son segregados, lo va a conculcar, porque le están enviando un mensaje demasiado potente de que usted no es igual a los demás, usted es inferior. Y eso en una sociedad de derechos humanos no puede ser. Independientemente de la suerte que hayan tenido los padres, los niños nacen iguales y todos tienen que tener las mismas oportunidades porque los talentos se distribuyen del mismo modo. Esto tiene todo que ver con la calidad, porque la calidad en la educación no es solamente aprender matemática y lenguaje, tiene que ver con conocer el país donde se van a desenvolver, con conocer al otro. El problema es que eso produce miedo. Las familias blancas americanas tenían miedo de que vinieran y fueran niños negros a la clase, porque cuando uno no conoce al otro, cuando no convive con el otro, le resulta amenazante. Entonces yo entiendo perfectamente a las familias que muchas veces en sus barrios, ¿cierto?, han hecho un esfuerzo por que sus hijos tengan la mejor educación posible, que ven otras familias de mal comportamiento, que están metidos en problemas de delincuencia o de droga, y dicen, Dios mío, no, yo no quiero que mi hijo vaya con un hijo de esa familia. Pero el hijo de las otras familias no es culpable por lo que haya hecho la familia, y la sociedad no lo puede segregar por lo que ha ocurrido con los padres. En Estados Unidos, en Canadá, en todas partes se dice, cuando un niño tiene problemas en el colegio, por ejemplo, por problemas de la casa, el problema es del colegio. El colegio es la institución donde la sociedad acoge a los niños para maximizar sus oportunidades de desarrollo. Y por tanto este es un problema común. Y no lo vamos a solucionar, Cecilia, sobre la base de segregarlo, lo vamos a empeorar. Vamos a traducir, ¿cierto?, los colegios segregados en una fábrica de frustración, de resentimiento y eventualmente de delincuencia. ¿Es una manera de perpetuar la desigualdad? Y no solo la desigualdad, de perpetuar el resentimiento, la confrontación social, y además de desperdiciar una cantidad enorme de talento que están en esas familias que son hoy día segregadas y donde los niños pueden ser futuros premios Nobel y no tienen ninguna oportunidad, ¿cierto?, de que la sociedad los acoja. Pero, ministro Eizaguirre, en esa reflexión también hay una manera de ver la vida, del concepto de mundo que yo tengo de sociedad, y hay razón ideológica en el sentido, por favor, positivo que tiene la palabra ideológica, porque a veces se la demoniza. O sea, yo pienso que un mundo mejor pasa por esto y yo no. Claro, son discrepancias profundas, pero yo creo que tienen una raíz emocional, que es el miedo a lo diverso. Las guerras son producidas por el miedo a lo diverso. Si usted, por ejemplo, lee el maravilloso discurso que hace Robert Kennedy cuando matan a Martin Luther King, dicen que la violencia que se ha apoderado de Estados Unidos está producida por el miedo a lo diferente, que la única forma en que Estados Unidos va a poder tener paz es integrándose. Pero cuando yo le hacía esa pregunta no me refería a la familia, me refería a la clase política, a quienes están en desacuerdo con todo su derecho, porque tienen otra manera de concepción del mundo, ¿no? O no, de la sociedad, de que va por otro lado la manera de vivir, no sé. Bueno, y es legítimo. En la derecha hay distintas filosofías. Creo claro. Que en el extremo de la derecha hay una cierta filosofía neodarwinista que cree que efectivamente los que están arriba son naturalmente los mejores, porque se ha producido una selección natural y por tanto que es el orden natural de las cosas. Pero yo creo que eso es una minoría. Yo creo que la mayoría de la oposición también entiende que los talentos están distribuidos en todas partes y que hay que darle oportunidad a los niños.
Estamos conversando con el ministro Nicolás Eyzaguirre. Ustedes lo pueden ver también a través de cooperativa.cl, pues estamos en streaming. Ministro, volviendo a los temas y a las preguntas, también se ha dicho mucho que esto, para que no se convierta en un Transantiago, y comparándolo con lo que fue la reforma procesal penal, que se hizo gradualmente, con investigaciones previas, en fin, ¿cuánto se ha investigado en cómo está la situación actual antes de decidir estas medidas? Y por eso eran las preguntas, decíamos, a ver, ¿cuántos colegios hay en Chile que segregan? ¿O cuántos arriendan? Todas esas preguntas, porque me imagino que primero hicieron unos estudios de esa naturaleza, ¿o no? Bueno, por supuesto, pero antes que nada, esto tiene que ver con una ética, tiene que ver con una postura frente al mundo. Y usted no hace investigaciones empíricas sobre los principios los tiene o no los tiene. Y lo que para nosotros es un principio intransable, en el que toda la nueva mayoría está absolutamente unida, es que la educación pública o financiada por el Estado no puede admitir la segregación. Y lo que es absolutamente comprobado por todos los estudios es que expedientes como el copago, como la selección y como el lucro producen segregación. Sí. Y por tanto, instrumentalmente usted requiere, ¿cierto?, que esos tres elementos que hoy día incentivan la segregación vayan desapareciendo en el tiempo. Lo estamos haciendo con prudencia. Piense usted que el copago, por ejemplo, que va a permitir que muchas familias que no tienen ingresos, al terminar el copago, elijan un particular subvencionado, que hoy día no lo pueden hacer si es que ese particular subvencionado tiene copago. Eso va desapareciendo lentamente en el tiempo. Simultáneamente, ¿cierto?, para equipar a estos particulares subvencionados a que puedan acoger una mayor diversidad, nosotros estamos incrementando el valor de la subvención escolar preferencial y ampliando a la subvención escolar preferente, justamente para que tengan los recursos para tener métodos pedagógicos que acojan, ¿cierto?, a una población variopinta. Por tanto, lo estamos haciendo con la gradualidad que el tema merita. Pero a ver, si un sostenedor actualmente tiene un colegio, recibe una subvención, paga un arriendo, ¿cuánto pagan de arriendo? ¿No se sabe? ¿Se conoce más o menos? Bueno, depende del tamaño del colegio, pero depende promedio, de muchas cosas. ¿ah? Es que 3 millones o algo así Ya. será, pero usted varias veces ha soslayado el punto y no he tenido la oportunidad de contestarlo, de si sabemos o no el Claro. tema de los arriendos. Efectivamente sí sabemos. Alrededor de un 70 o un 80% de los colegios arriendan. Pero aquí viene el pequeño detalle que no es menor. ¿Cómo compatibiliza usted, por ejemplo, lo que dice la CONFEPA, que cierto que si no damos el expediente de arriendo, 70 u 80% de los colegios que arriendan, cierto, van a tener un problema, con lo que dice la CONACEP, que son los dueños de los colegios, en que dicen que el arriendo a terceros no es más que un 10 o 20%? Me explico. ¿Cómo compatibiliza las dos cosas? Es que la figura que se usa es el autoarriendo. No es que no sean propietarios de los colegios. Es el mismo sostenedor que tiene dos figuras legales, una corporación inmobiliaria, tal como ocurre en las universidades, que se arrienda a sí mismo. Y de ahí viene el sostenedor. 70%. Ese es el 70%. Entonces no es que no sean propietarios, son propietarios con distinta razón social, pero son propietarios. Y en realidad los que de verdad arriendan es un 20%. Claro, exactamente. Y a ver, pero por más favor, claro echarle agua. Ahora, pero usted ¿por me qué dirá, nadie se entiende eso y por qué vuelven a preguntar 1000 veces hasta sus propios amigos políticos? Bueno. Yo los tengo aquí todos los días en el primer café. Entonces, pregúnteselo usted a la propia CONACEP, de los colegios particulares subvencionados, en el entorno de un 70% se autoarrienda. Es propietario, pero con una figura legal de una inmobiliaria que le arrienda al colegio. Lo mismo que sucede en la universidad. Ese elemento, Cecilia, para que la gente no crea que es ideología, me voy a meter en temas instrumentales que no es el caso. Si usted quiere evitar el lucro, es virtualmente imposible evitar el lucro cuando hay esta figura, ¿cierto?, claro, de una inmobiliaria arrendándole ¿cierto?, autoarrendándose. ¿Por qué? Muy simple. Usted lo podría saber como arrendatario propietario de un departamento, de una casa. Porque ¿cómo vamos a fiscalizar que con el dinero de la subvención no se esté enchulando, mejorando, ampliando la propiedad, y eso, la propiedad va en beneficio de quién? Del propietario, no de los alumnos, no del proceso educacional. Entonces es obvio que tendríamos que tener todos los colegios llenos de inspectores para que no hubiese lucro si es que hay lo que se llama arrendamiento entre partes relacionadas. Pero no me quiero meter mucho en los temas instrumentales, pero cualquier persona lo entiende No. cualquier gerente de un gobierno corporativo, de una empresa, No, ministro. no lo quieren entender. No, ministro, parece que no lo entienden.
Entonces, me gusta, por eso yo insisto, usted no sabe, no me va a creer, pero no lo entiende. Bueno. Así que, por eso pero hay pregúnteme a ver si puedo explicar. Claro, así que por eso es la insistencia con la pregunta, y yo creo que tal vez hace falta más despliegue de personeros del Ministerio de Educación para explicar más en detalle. Ahora, dicen los sostenedores, ¿qué va a hacer el sostenedor que de pronto invirtió, puso su colegio y gastó dinero? Y dice, le cambian las reglas, todo lo que invirtió, ¿qué hago ahora? Porque yo invertí cuando la ley era una, y ahora, claro, me cambian las reglas en medio del camino, y todo lo que yo gasté, ¿qué pasa? Y tienen razón. Bueno, yo quisiera volver a la filosofía de esto y evitar que esto se transforme en una lucha política estéril. Lo único que nosotros queremos, esta debiera llamarse, Cecilia, la ley de inclusión. ¿Sabe por qué no le pusimos ley de inclusión? Por respeto a dos problemas que todavía no estamos tocando en la ley, que es el problema de los niños con necesidades educativas especiales y la educación intercultural, donde también hay problemas de integración, pero que todavía no estamos tocando en esta ley. Entonces, por respeto a esas dos, no le pusimos directamente ley de inclusión, porque ese es el único objetivo de esta ley. ¿Por qué se pone fin al lucro, al copago y a la selección? Porque eso evita la inclusión y produce segregación. Ahora, como parte de los elementos esenciales para poner fin a la segregación es terminar con el lucro, ¿qué ocurre con aquellos particulares subvencionados que fueron invitados por el Estado de Chile a operar, ¿cierto?, esto como un negocio comercial? Nosotros le decimos algo muy simple. ¿Qué? Mire, usted, todo lo que ha invertido, lo que invirtió de su bolsillo, más lo que capitalizó, ¿cierto?, para invertirlo en su establecimiento educacional con la subvención, todo eso lo puede retirar. Y por tanto, todo el capital invertido... ¿De dónde lo retira? Ya le voy a decir cómo. Todo el capital invertido, yo le pido que usted lo retire y lo ponga a trabajar en un fondo mutuo. No trate de rentabilizar ese capital acá. Usted sí puede rentabilizar, ¿qué? Su trabajo. Usted es un sostenedor, usted es un gestor escolar, y tal como un profesor, un director escolar, usted, si lo hace muy bien, va a tener una buena situación, va a tener excedente y va a poder tener un sueldo muy bueno. Ahora, ¿cómo lo retira? Aquí vamos a ir a fórmulas financieras, pero bueno, muy fácil. Nosotros vamos a poner todas las garantías necesarias para que la corporación sin fines de lucro, que está formada por este mismo sostenedor, donde ya no puede haber lucro, ¿cierto?, vaya a un banco y compre el colegio. Para que el banco le dé ese crédito, nosotros, el Estado, le va a poner las garantías. Entonces, si usted tiene un colegio, por ejemplo, que vale 100 millones de pesos, usted es sostenedor, de los cuales, por ejemplo, ya 60 millones son suyos y 40 millones los debe. Entonces, la nueva corporación se consigue los 100 millones, usted se paga los 60 millones y le paga los 40 millones que deben al banco. O sea, ¿no van a poder pagar las deudas que tienen? Claro que las pueden pagar. ¿No van a poder retirar el capital que han invertido? Claro que lo pueden retirar. ¿No van a poder retirar todo aquellas ganancias que las hayan, ¿cierto?, transformado en inversión en el colegio? Sí las van a poder retirar. ¿Y cómo se va a pagar el dividendo de este préstamo bancario que va a ser, digamos, garantizado por el Estado? Le iba a preguntar. Con la subvención, pues. Porque resulta que hoy día, y esto es mi parte de economista, con las tasas de interés muy bajas que están, a 25 años sabe que el dividendo le sale lo mismo que un arriendo. Por tanto, en vez de estar pagando un arriendo a un tercero, lo que va a hacer la fundación es que va a pagar ese dividendo y la fundación va a ser propietaria del colegio. Mire qué cosa más linda. Pero si gasta la subvención para pagar el dividendo, ¿no tiene que usar esa plata de la subvención para dar una buena calidad de educación? Pero es lo que le digo, es exactamente lo que ocurre hoy día. Hoy día, ¿cómo se está financiando la infraestructura? Se está sobre la base de, ¿cierto?, o un arriendo o un retiro de utilidades. Por tanto, no se está distrayendo más recursos para pagar la infraestructura en relación a lo que se está distrayendo hoy día, sino que menos, porque hoy día se está cobrando el arriendo más el retiro de utilidades. En el futuro, solo, ¿cierto?, el dividendo, que más o menos equivale con el arriendo. Bueno, vamos a seguir a comerciales, ministro. Vamos a seguir conversando de reforma educacional. Hay muchas todavía cosas que conversar. Por ejemplo, no, después, porque ahí son tantas las preguntas que ya me pierdo. Ya, vamos y las ordeno. Mamá. ¿Qué, mi amor? ¿Por qué tienes tu guatita mucho más grande?
Porque tu hermanito está creciendo. Pero, ¿cómo crece si no puede comer? Sí puede comer, porque cuando yo como por los dos. Ah, por eso cuando comes huevitos, te comes dos, ¿ah? Sí, mi amor. El huevo contiene colina, un nutriente esencial durante el embarazo que ayuda a que tu hijo nazca sano. Huevo, rico, sano y nutritivo. La mejor proteína. El día del amigo, ese día en que te suena el teléfono y oyes una voz que no escuchabas hace 10 años. Ese día que te reencuentras con ese amigo de la infancia y se ríen como si jamás hubiera pasado el tiempo. Ese día puede ser hoy. Porque con Comparte Mastercard ya no tienes que esperar al día del amigo para compartir anécdotas y una rica comida con tus amigos. Regístrate en Comparte Mastercard y comprando un combo seleccionado de Kentucky Fried Chicken más 5 puntos, te llevas otro combo gratis. Válido para los combos adheridos en todos los locales Kentucky Fried Chicken. Infórmate en mastercard.cl/comparte. ¡No! ¡No quiero ver más a mi jefe! Ah, buena. ¿No te gusta tu jefe? Ok. ¿Cuál es tu plan? Pero en serio, ¿cuál es tu plan? Un plan es algo que te libera, no algo que te controla. ¿Cuál es tu plan.cl? #¿Cuál es tu plan? ¿Y tú qué sí? Trabajo en Caja Los Andes. Ah. No tenía idea lo que hacemos, ¿cierto? Tienen cabaña. Sí. Sí, pero lo que realmente hacemos es beneficiar a millones de personas. Ah, son grandes. Sí, pero todo lo reinvertimos. Gracias. En salud, educación y más cabaña. ¿Y es caro? Afiliarse es gratis para las empresas y sus trabajadores. En Caja Los Andes reinvertimos nuestros excedentes en más y mejores beneficios. Caja Los Andes, para que juntos vivamos mejor. Llegas a tu casa muerta del cansancio y los niños entrando te dicen: ¡Mamá, faltan colaciones! Tu marido te mira y te dice: Gorda, mañana vienen mis papás a almorzar. Tú piensas: tengo que comprar lo que falta. Empiezas a revisar la despensa, pero ¿para qué estamos con cosas? Te da lata hacer la lista. Tranquila, para hacer tu compra más fácil, en telemercados.cl creamos lista de compras preestablecidas para ti. Así podrás hacer tus compras de manera más rápida y eficiente. Telemercados.cl, tu supermercado en línea. Nos vemos en tu casa. La Asociación Chilena de Seguridad te invita al Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo 2014. Evento único y destinado a quienes construyen cultura preventiva en sus organizaciones. No te pierdas el Congreso de la H. Este 25 de noviembre en Espacio Riesgo. Ingreso liberado y cupos limitados. Inscríbete en www.congresoah.cl. Asociación Chilena de Seguridad. Número 1 en prevención. Este fin de semana, el Apertura se pone al rojo, al aire libre. Viernes 4 de la tarde, Santiago Wanderers O'Higgins. Sábado, el clásico universitario se vive desde las 10 de la mañana. Universidad de Chile, Universidad Católica. Más tarde, Barnechea Unión Española. Y el domingo, Cobresal Colo Colo y Audax Italiano frente a La Calera. Fin de semana de miedo. Al aire libre en Cooperativa. El Happy Hour con la ejecutiva nueva del 9º. Empleado 1. ¿Qué me va a decir que no? Empleado 2. Es que estoy muy gordo, weón. Empleado 3. Ah, no me va a pescar. Empleado 4. ¡Ay, me encantó la empresa! El que se la juega, gana. Con el nuevo Loto 4. Achúntale a 4 números y ganas. Fácil. 4 cucharadas y a la papa. No olvides que puedes jugar 2 sorteos diarios. Loto 4. Puro jugar. Puro ganar. El programa de formación en obra de la Escuela Tecnológica de la Construcción capacita en el lugar de trabajo, una innovadora metodología que en el último año ha permitido que más de 13.000 trabajadores mejoren su nivel de calificación y las oportunidades de desarrollo profesional. Suma tu empresa al programa de formación en obra y mejora tu productividad. Si tu empresa es socia CCHC, contrátalo llamando al 2-571-0500. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Todos tenemos un adulto mayor en nuestras familias. Cuando vayas en el transporte público, cédeles el asiento, háblales con respeto y cordialidad. Estas son acciones que podemos practicar cada día para construir una sociedad para todas las edades. Comprometámonos por el buen trato con el adulto mayor. Infórmate en senama.cl. Foro Mayor 804.035. Juntos, un Chile mejor. Servicio Nacional del Adulto Mayor. Gobierno de Chile.
Porque Caja Los Andes quiere que nos sintamos activos y saludables, juntémonos este año en la FIDAM, la Feria Interactiva del Adulto Mayor. Aquí podremos disfrutar de charlas, show en vivo y beneficios exclusivos en salud, educación, ofertas laborales, viajes y mucho más. Te esperamos este 14, 15 y 16 de noviembre en el Parque Quinta Normal. Si eres afiliado, retira gratis hasta 4 entradas en nuestras sucursales desde el 20 de octubre. Infórmate en cajalosandes.cl. Caja Los Andes, para que juntos vivamos mejor. El Super TC 2000 argentino llega por primera vez a Chile. El mejor espectáculo de automovilismo en la categoría más veloz y tecnológica de Sudamérica. 7, 8 y 9 de noviembre. Autódromo Internacional Codegua. Venta de entradas a través de Punto Ticket. Más información en www.autódromoaic.cl y www.riac.cl. Invita a Riac Sports y Autódromo Internacional Codegua. ¿Y para una segunda cita? Falda de mezclilla a la rodilla y blusa roja. Cada ocasión merece un color. Cuídalos todos con Clorox Ropa Poder Dual. Porque su fórmula multiacción es la única que, además de remover hasta las manchas más difíciles, deja tus colores y blancos brillantes. Clorox Poder Dual. Ropa sin manchas y colores brillantes. ¿Estas son horas de llegar? No, amor. Apuesto que estabas con otra. No, amor. Claro. Es otro. ¿Qué? Sí. Yo ya había escuchado rumores de tus amigos. Bueno, ¿Qué pero... tiene él que no te engañó? Es que él nunca me deja solo. Me hace sentir tan seguro y cuando estoy arriba me siento otro hombre. Me tiene loco. Más de 5.400 clientes ya prefieren a Camiones y Buses Jack. Por su asesoría integral en la compra, servicio técnico especializado, cobertura nacional en ventas y repuestos. En todos los caminos la confianza tiene nombre. Jack. Respalda y garantiza. Derco. 19 grados. 19 grados en Santiago. Cooperativa. 23 minutos para la 1. 23 minutos para la 1. Seguimos en una nueva mañana en Cooperativa, seguimos con el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre. Yo dije que era el rockstar del gabinete de la presidenta Bachelet, porque todas las miradas están puestas en el ministro Eyzaguirre ya desde hace un tiempo, lo sigue la prensa, todo. Bueno, ministro, yo quería hacerle una pregunta. A ver, pongámonos del otro lado. Si esta reforma educacional no se hace, o no se hiciera, ¿qué pasaría? Bueno, gracias por los rockstar, pero sería el rockstar de los años 60, porque estoy hecho un viejo vetusto ya. No, por favor. Bueno, ese es un poquito el rol fundamental del liderazgo político de la presidenta, que es hacer reformas que muchas veces van a crear temores ahora. Pero cuando tú eres líder político tienes que mirar un poquito más lejos y preguntarte qué es lo que pasaría si no haces las reformas. Y este país, yo afirmo responsablemente, que este es un país que no es viable si no hacemos esta reforma. Uno, porque no vamos a tener buen capital humano y no nos vamos a desarrollar. Y dos, porque nos vamos a enfrentar unos a otros de una forma brutal. Si el segregado finalmente se toma revancha. Uh-huh. O sea, esas serían las consecuencias de si esta reforma no se realiza según el ministro y según este gobierno, ¿no es cierto? Esa es la convicción política que tienen. Ahora, una de las críticas más escuchadas, ¿por qué no se empezó con los profesores? Que es, todos sabemos que de ellos depende en gran parte, ¿no es cierto?, la calidad de la educación, que tanto se habla, la calidad. ¿Por qué no se empezó con ellos? Bueno, desde luego nosotros estamos, y yo me vine de un seminario interno que tenemos en el Ministerio a hablar contigo, Cecilia, en que estábamos viendo justamente los últimos brochazos sobre el Plan Nacional Docente, y una de las cosas, para que a la gente le quede claro, que aquí el orden de los factores sí es muy importante. De lo que ocurre hoy día, es que tú sabes que la enorme mayoría de los profesores que gracias a nuestra evaluación docente están ubicados en categoría superior, hacen clases en los colegios con nivel socioeconómico más alto. Entonces, no solo se descrema a los alumnos, también se descrema a los profesores. Entonces, yo siempre hago el siguiente metáfora. Si tú quieres esparcir la semilla en un terreno para que florezca, tienes que estar seguro que el terreno está bien nivelado, porque si esparces la semilla en un terreno desnivelado, te va a florecer algunas partes del campo y otras partes no.
Eso es lo mismo que ocurre con los profesores. Nosotros tenemos que tener una educación igualitaria, no segregadora, para que nuestros mejores profesores vayan justamente a las partes donde más se les necesita. Con el sistema actual no está ocurriendo eso, está ocurriendo lo contrario. ¿Y por qué? ¿Porque son mejores pagados en los colegios de mejor calidad? Y porque es relativamente más simple hacerle clase a una población homogénea menos compleja. Entonces tú tienes que cambiar la estructura de incentivos. Si tú les pagas más en los colegios donde tienen mayor capital cultural, porque tienen más recursos, ¿cierto? Se suman las dos cosas, o sea, mejor pago y una realidad, ¿cierto?, a enfrentar relativamente más homogénea. En cambio, si tú te vas a un colegio donde está la población vulnerable, tienes peor pago y más encima, ¿cierto?, tienes una tarea más dura. Justamente por eso es que tenemos que mezclar y tenemos que poner los mejores profesores donde más se necesitan. Ministro, ¿por qué dijo el otro día que cuando presenten el proyecto que tiene que ver con los docentes, le van a decir que usted es de derecha? Bueno, ese era un chiste nomás. Pero, no, nada de chiste. Aquí Pero mira, yo entiendo muy bien a los profesores, y ellos han tenido una vida muy sacrificada, tienen una situación donde no se les ha dado el prestigio que reconocen, etcétera. Pero a la sociedad lo que les interesa, ¿cierto?, es remunerar mucho mejor a los profesores, justamente para que entren los mejores, para que se capaciten, para que se evalúen y para poder tener a los mejores profesores. Pero eso obviamente es, digamos, una bonificación a cambio de productividad. Pero posiblemente los profesores que ya están funcionando tienen una alta valoración y es explicable por la estabilidad, porque no les cambian las reglas del juego. También hay un elemento refractario al cambio. Entonces, claro, cuando tú te enfrentas con los sostenedores particulares porque son refractarios al cambio, te dicen que tú eres un izquierdista. Cuando te enfrentas con aquellos sectores refractarios al cambio que están desde el lado de los profesores, como los profesores son más bien de izquierda, te van a decir derechistas. Pero a mí la verdad la cosa es que lo único que me importa es estar tranquilo con mi conciencia y ser fiel a mi presidenta y no lo que me digan. O sea que tiene cigarrillo para rato. Cigarrillo. Y la otra vez el elefante me convidó a que me metiera a su jaula porque me dijo, tiene la piel igual a mí. Ministro, bueno, hablamos, ya sabemos que los próximos proyectos que van a ingresar entonces son los que tienen que ver con la reforma a los docentes, ¿no es cierto? Bueno, que se va a ocupar de los docentes. Después, ¿cuál es el otro proyecto que ingresa? Bueno, la nueva educación pública, sí. Exactamente. Aquí hemos dicho que el problema, ¿cierto?, es la inclusión no queremos la segregación, pero los problemas de manejo y de calidad de la educación pública son muy grandes. Justamente porque, y algún otro día lo conversaremos cuando presentemos el proyecto, porque el municipio no es la entidad donde se debe dar la educación pública. Y ahí tenemos problemas muy fuertes de gestión. Y eso lo tenemos que cambiar. Hoy leía, no sé qué alcalde decía que para desmunicipalizar ellos necesitan una cantidad de recursos que no tienen, no saben de dónde lo van a sacar. Ya van a empezar, entonces va a empezar el tema de los alcaldes también. Por supuesto. O sea, es complejo. Te voy a hacer un secreto que no va a salir de América Latina. Entre otras cosas nos han dicho siempre, bueno, ¿y por qué no presentan toda la reforma de una vez? ¿Por qué van por pedazos? Porque, bueno, la reforma, el gran beneficiario de la reforma, ¿cierto?, es el niño que va a tener una buena educación en el futuro. Pero aquellos que eventualmente van a sufrir cambios y que van a ser refractarios a los cambios son grupos organizados en todas partes de la sociedad. Entonces, si tú muestras todo, desde el principio se te unen todos los que están en contra y te hacen turumba. Entonces tienes que ir de a poco, dando, ¿cierto?, cada batalla en su momento. Otro tema que nos preguntan, ¿la no selección es para todos? ¿Para los particulares privados también? En los particulares privados o pagados hay legislación en esta ley de inclusión para evitar ciertas prácticas que tienen que ver con los derechos del niño, etcétera, etcétera. Pero obviamente no podemos tener la hipocresía de decir que vamos a afectar fuertemente la inclusión en los particulares pagados cuando las colegiaturas, ¿cierto?, tienen un costo que la inmensa mayoría de la población no puede absorber. Ahora, tú me dirás, ¿qué alternativa tenemos frente a eso? No les vamos a prohibir que cobren, porque eventualmente, si tú no dejaras que cobraran los particulares pagados, las familias podrían mandar los pudientes podrían mandar a los niños a estudiar afuera, digamos.
Entonces tú tienes que ir subiendo el nivel fuertemente de la educación, ya sea directamente provista por el Estado o particular subvencionada, para que al final también las familias más pudientes vean en eso una buena opción. Yo siempre cuento mi caso, mi niño va a un colegio particular acá, pero yo viví en Estados Unidos y mis niños iban al colegio público, porque el colegio público era tan bueno como los particulares. Y ese es uno de los objetivos entonces, que llegar a que la educación pública sea igual de buena, aunque también están los estudios que dicen que no necesariamente por pagar 400 lucas por mes en un colegio la educación vaya a ser tan buena, pero bueno, ese es otro tema. No, la educación particular pagada en Chile no es nada de buena, para lo que cuesta, nada de buena, y mira tú los rendimientos de la élite en las pruebas PISA, apenas llegan al rendimiento medio de países similares a nosotros. Me piden por favor que precise cuándo ingresa el proyecto para cambiar el estatuto docente. Bueno, o sea, para cambiar, para todo lo que tiene que ver con... Esto no depende solo de nosotros, sino que depende del honorable Congreso, porque en la medida en que tanto la Cámara como el Senado estén ocupados con las leyes que ya hemos enviado, ¿para qué lo vamos a enviar a la oficina de partes, cierto? Tendremos que enviarlo cuando ya pueda ser discutido responsablemente. Y por tanto, todavía estamos empujando, y tú sabes, las polémicas que se han generado por cuánto se va a demorar el Senado en el tema, cierto, de la inclusión. Y acuérdate que la Cámara de Diputados todavía tiene que ver toda la parte de educación inicial, que como no ha sido polémica, nadie sabe, pero estamos ya muy avanzados en todo lo que es la educación para los niños entre 0 y 4 años, que por Dios que es importante. Y en eso estamos avanzando, está saliendo el Senado, lo tiene que ver la Cámara de Diputados ahora. También la Cámara de Diputados tiene que ver la creación de las universidades, tiene que ver el famoso DFL2 que prohibía, ¿cierto?, la participación en la universidad de los estudiantes. Y por tanto, lo que yo te digo, te pido a ti que como maravillosa entrevistadora lo pregunte. ¿Cuándo nos van a sacar las leyes que ya están presentadas? Ok. Ministro, pero hagamos un cálculo. Entonces, ¿qué? Para esta reforma... ¿Tú quieres que yo sea como lo que pedía Jorge Correa Sutil, que te comience a especular de cuánto se van a demorar los diputados? Si digo un tiempo me van a decir, me está presionando. Si digo otro tiempo me van a decir, ya no, pues. Ya, ok, no. Otra pregunta, ¿por qué no se empezó por la calidad? Y el ministro ha dicho en varias oportunidades que con esto que se está presentando en este momento, discutiendo, sí se está hablando de la calidad, porque no segregar es calidad, porque no seleccionar es calidad, bueno, lo mismo que no segregar, bueno, en fin, mira, porque esto es lo mismo, terminar con el copago déjame hacerte es calidad, una broma. Es como que tú estuvieras presentando una ley para cambiar el sistema electoral, el binominal, supongamos. Entonces te dijeran, bueno, ¿y cuándo vamos a hablar de la felicidad? Bueno, la felicidad en un pueblo, ¿cierto?, es el resultante de todas las cosas que se están haciendo. En la educación, la calidad es el resultado de todas las cosas que se están haciendo. De los profesores, del fin de la segregación o la inclusión, de la mejor educación pública, de los cambios de currículum, etcétera. Entonces, no me saquen, digamos, una majadería como diciendo que tenemos una bala de plata, que hay como que pudiéramos mandar la ley de la calidad. Eso no existe. Lo que existe es el resultado de un conjunto de procesos, mucha transpiración, mucho diálogo para ir mejorando cada uno de los procesos educativos. Y esto que están haciendo tiene que ver directamente con la calidad. Todo que ver con la calidad. Está en el núcleo de lo que entendemos por educación, que es, ¿cierto?, la inclusión, conocer a tus semejantes, entender a vivir en un país. La educación no es solamente contestar matemáticas. Ministro, el informe de la Universidad Arcis. ¿Qué me quiere preguntar? Bueno, que ustedes han dicho que no se va a cerrar, solamente en música creo que hay un problema. Usted dice que nosotros lo hemos dicho, porque nosotros no hemos dado ninguna información oficial. Le remitimos a la Universidad Arcis y ha sido conocido por la prensa lo que eventualmente alguien dijo que habíamos dicho. Por tanto, exactamente, como le estoy diciendo, el debido proceso en esto es que uno le envía el informe a la universidad tiene 30 días para hacer su recusación, entiendo yo que es la palabra técnica, y al cabo de esos 30 días nosotros analizamos y allí damos nuestro pronunciamiento oficial. Nosotros no hemos dado nuestro pronunciamiento oficial y por tanto nada de lo que se dice lo voy a reconocer como propio. O sea, pero entonces, ahí está, rectora afirma que informe del Mineduc descarta cierre y lucro. Eso es lo que afirma la rectora. Cuando hable yo o alguien del Ministerio de Educación, será lo que afirma el Mineduc. Texto entregado a las autoridades del plantel acusa irregularidades administrativas. Y por otro lado ella dice, investigación de la cartera es equilibrada y positiva. Bueno, o sea, todo esto, ya.
Bueno, Cecilia, yo la voy a molestar a usted, y usted está como lo que dicen lo contrario a la reforma educacional. No me entiende o no me quiere entender. No, sí le entiendo, pero lo que no puedo entender es que esté ese titular y toda esa información. Pues bueno, usted es periodista, usted sabe que las cosas se filtran, pero yo no sí, me puedo hacer una cargo cosa, de una filtración oficiosa. Pero una cosa es que se filtre y otra cosa es que sea mentira. No, yo no estoy diciendo que sea mentira. Ni lo niego ni lo desmiento, ni lo afirmo ni lo desmiento. Digo que voy a hablar cuando corresponda de acuerdo al debido proceso, porque afortunadamente no estoy más allá de la ley. Muy bien. El otro tema, es que no puedo dejar de preguntarle lo que pasó en este colegio que no deja, que aplicaron la ley Zamudio. ¿Dónde lo tenía esa noticia? ¿Usted dice el de Zamudio o el de las notas? No, el de ley Zamudio, porque no aceptaron a un niño que era, él tenía una mamá que tenía un problema porque vivía en concubinato. Acá está. Corte condena por ley Zamudio a colegio que negó matrícula a niña por estado civil de la madre. ¿Ese es un ejemplo de qué? Bueno, afortunadamente nosotros hemos avanzado en educación durante el último tiempo, durante los últimos años, y tenemos una superintendencia que tiene una definición legal y por tanto obviamente tomará carta en el asunto y verá de acuerdo a la ley que corresponde hacer si algo. No voy a prefigurar yo lo que la superintendencia. A lo que voy yo, ¿por qué se lo nombro? Porque es como, esto es el ejemplo de lo que es la segregación, lógico. Porque dice, me dijo que no lo aceptaría, no la aceptaría porque yo le estaba haciendo un daño a mi hija porque vivía en concubinato. Cuando la ley exista, no tiene derecho a decirle no. La tiene que aceptar sea como sea el colegio. Así es. Ya. Y es exactamente la parte de inclusión que es general. Claro. Y esto sería lo mismo para un particular pagado, por ejemplo. Que es lo que estábamos diciendo de la no selección. Y el tema de este colegio que le puso 7 y el de las notas. A ver. Bueno, en la ley existe una disposición sobre cómo debe ser la evaluación, y la evaluación debe ser de acuerdo al currículum. Entonces, obviamente la superintendencia va a tomar carta en el asunto y va a verificar si participar en una marcha formaba parte o no del currículum. O de educación cívica, creo que han dicho. Ya la imaginación está llegando, digamos, al mar aquí en este país. Y si no corresponde y ha sido una falta a la ley de evaluación, obviamente tendrá que tomar las medidas pertinentes. ¿Y eso dónde ocurrió? Eso es lo que salía ayer en la televisión, creo que, no sé, en Viña del Mar, me parece. En Viña del Mar, ¿no? Era así, un colegio en Viña del Mar. Respecto al ambiente político, ¿usted dice la DC está cuadrada totalmente con la reforma? Bueno, lo insólito es que usted sabe qué parte de la votación hubo acuerdo en la nueva mayoría, en 98%. 98%. ¿Qué ha existido en la prensa después de ese entonces? Solo el 2%. Aquellas dos, ¿cierto? Una indicación del gobierno y una de los parlamentarios, donde no hubo acuerdo en la mayoría, en la nueva mayoría. Obviamente eso ha generado algunos dime y diretes, pero al final es importante reconocer, particularmente, que la democracia cristiana se cuadró con todas y cada una de las disposiciones del Ejecutivo. Y el resto de la nueva mayoría se cuadró virtualmente con todas. Hubo un par de votos de abstención o algún voto negativo que son la excepción y no la regla. Usted ha sido ministro de Hacienda y ahora es de Educación. Entonces, ¿qué opina de que las dos comisiones se unan, la de Hacienda y la de Educación? Bueno, es una prerrogativa del Senado. Ya sé que es una prerrogativa del Senado, pero ¿qué opina? Opino que hay ventajas y desventajas, porque obviamente la comisión técnica, como se denomina, tiene un trabajo que es bastante específico, y la comisión revisora, en este caso no sé si es revisora Hacienda, le corresponden algunos temas. Entonces hay una cierta natural resistencia de parte de la Comisión de Educación a, digamos, compartir lo que no necesariamente tiene que compartir de acuerdo a la ley, y de otra parte está el que eventualmente esto podría darle más celeridad al trámite. Pero yo creo que es una materia súper opinable y sobre la que el Ejecutivo no va a pronunciarse. Bueno, tenemos que despedirlo. ¿Se va a Finlandia? Me voy a Finlandia y a Francia. ¿Y qué se va a hacer a Finlandia y a Francia? ¿Mirar cómo funciona la educación allá? Bueno, básicamente voy a ir a hablar con las autoridades. También la embajada organizó en Finlandia un seminario que van muchos chilenos. Yo voy a pasar nada más por el seminario, pero básicamente voy a hablar con las autoridades. Después me voy a París a hablar con la gente de la OECD, que son los que más saben en el mundo sobre los temas de la educación, y con la ministra de Educación de Francia, con la autoridad francesa, porque de vez en cuando, ¿cierto?, en medio de tanto dime y direte,
y de gallinero, como alguien ¿Sí? calificó esto, respirar un poquito profundo y mirar otras realidades. No me voy a encontrar con muchas sorpresas. No, Porque en Francia la educación es gratuita, usted no paga un peso. en todas partes, Cecilia, en y todas cuando partes. usted le cuente que hay que si pagar esto- 400.000 pesos en un colegio privado o 60.000 pesos en el copago, le va a decir, pero ¿por qué tan loco usted? Eso es lo que le van a decir en Francia. Ay, que un colegio, usted creo que estuvo en Francia, yo Por viví en eso le Estados digo. Unidos, que en un colegio público financiado por el Estado en países desarrollados le puedan negar a la matrícula a un niño por el color, por la estatura, por la condición socioeconómica, pero es que es impensable. Nadie se atrevería a osar decir una cosa así si que quiere ser alguien en política. Bueno, estamos todavía discutiendo cosas del siglo XIX aquí. Buena frase entonces para terminar. Gracias, ministro, que le vaya muy bien. Buen viaje. Gracias, Cecilia, que estés muy bien. Hasta a la vuelta seguimos. A la vuelta seguimos. Ya vienen las noticias. Hasta mañana. No, hasta mañana no, es feriado. Hasta el lunes. Oh, hasta el lunes. Bueno, pero en la tarde estamos con libro abierto en la estación Mapocho, en la Feria Internacional del Libro, a las 7 de la tarde. Así que ahí, hablando de libro y de literatura. Le vamos a regalar un libro también al ministro para que se distraiga en el viaje. Chau, chau.